Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va, chicos? Espero que estén bien. Bueno, a continuación seguimos con el trabajo que estamos haciendo de explorar la cartilla que tenemos para estudiar para estos días de evaluación. Bueno, esta serie de videos contribuirían a tratar de aclarar algunos de los conceptos que van apareciendo aquí en la cartilla. Bueno, anteriormente habíamos hablado del proceso de lectura, ahora a continuación hablamos del proceso de escritura. Bueno, aquí se habla de que la diferencia entre los lectores, entre los escritores, perdón, en este caso escritores expertos y los novatos, o sea, los que todavía no sabrían escribir bien, es el esfuerzo quizás que van haciendo mientras piensan en su escritura. O sea, bueno, lo dice con otras palabras, dice que, a ver, directamente que la diferencia entre ese escritor experto e inexperto sería cómo va produciendo el conocimiento de su escritura a medida que va escribiendo. O sea, a medida que vamos escribiendo, vamos haciéndonos mejores escritores. Hay que practicar la escritura, o sea, a ver, hay diferentes tipos de escritura para diferentes momentos, para diferentes necesidades. No es lo mismo un escritor de chat, un escritor que tiene que hacer una receta, un escritor que tiene que realizar una evaluación en una prueba, que un escritor de una carta de amor, o un escritor de una novela, un libro o de un concurso. Hay diferentes tipos de escrituras y de intenciones al escribir. Luego habla de los textos, bueno, universitarios en especial, pero podemos decir también que secundarios. ¿Por qué? Porque en la secundaria hay textos bien precisos, como por ejemplo los que les decía recién, las monografías, los ensayos que tenemos que escribir sobre determinado tema, la organización para una exposición, tenemos que escribir un afiche, y bueno, y requiere determinados conocimientos, como dice aquí. Aquí habla de cuestiones de, hay que tenerle en cuenta los géneros discursivos, ¿sí? Este, a ver, y habla de diferentes requerimientos que tenemos frente a diversas posibilidades de escritura y de utilización de géneros. Por ejemplo, en la secundaria, por lo general se utiliza el género explicativo, género discursivo explicativo, eh, más precisamente los textos que tienen que ver con las exposiciones, los exámenes, tenemos que desarrollar y explicar un tema, y todo eso tiene una organización bien concreta, la explicación. Todo eso hemos venido trabajando y lo estamos trabajando, por ejemplo, en la construcción de nuestro blog. También en el armado de la explicación a través de un cuadro, de un mapa conceptual, que son diferentes formas de organizar la información y nuestro conocimiento, ¿sí?, en una escritura concreta. Bueno, aquí habla también de los escritores, a ver, eh, habla del problema que nosotros tenemos, justamente, que quizás tenemos una idea concreta, como lo dice aquí la escritura. Los escritores novatos tienen el problema principal que tendríamos en algunos casos, porque me incluyo también. Por ejemplo, si tengo que llegar a algún formulario que no conozco, un formulario económico, que si yo tengo que ir a llenar un formulario del IVA, que me piden el AFIP, yo nunca hago ese trámite, así que lo más fácil es preguntar: ¿cómo hago para llenar esto? Si me toca ir a la universidad y tengo que hacer el formulario de ingreso. Bueno, a ver, yo sí sé escribir, pero no sé, en este caso, tengo que leer. Si me dicen todo: ah, anda y lee, mirá, sí es fácil. Bueno, es fácil para el que ya lo ha hecho. El que no ha practicado, no sabe cómo llenar, sí, un texto de ese tipo, no, es muy difícil poder lograr una buena escritura. Bueno, los escritores entonces tenemos en nuestra mente quizás todas las reglas de ortografía, sabemos escribir muy bien, pero a veces algunos textos no podemos hacerlo porque no sabemos. Lo mejor es preguntar siempre. Bueno, nos ayuda, ¿sí?, a los escritores a mejorar nuestra experiencia. Una vez que le escribimos, dice: ah, mira vos, qué fácil que habéis sabido hacer esto.
Lo mismo pasa en una evaluación. Nosotros tenemos quizá el concepto, lo sabemos, pero no lo podemos expresar bien. Bueno, todo eso se aprende y es un proceso de escritura. Bueno, eh, supuestamente, bueno, aquí habla de lo que se utiliza como proceso, se habla, los estudiantes en sus primeros años tienen coherencia temática y estructural, pero le falta planificación, revisión y adaptación de diferentes destinatarios. Bueno, ahí un poquito va resumiendo en general algunos elementos que aparecen en el proceso textual. Por un lado, ¿sí?, en la elaboración de la escritura de un texto, ¿sí?, esta cuestión de la planificación, ¿sí?, como está diciendo aquí la cartilla, es muy importante a la hora de pensar qué texto tenemos que escribir, para quién también dice ahí, destinatario, para quién nos escribimos. O sea, nuestro texto va a ser formal, va a ser destinado de una manera. eh, la importancia de revisar siempre los textos que nosotros realizamos. Por ejemplo, en las evaluaciones de la escuela, por lo general no nos dan la oportunidad de poder mejorar nuestro texto desde el punto de vista de ortografía, porque el tiempo es uno de los factores que influye a la hora de que nuestros textos no salgan tan bonitos. A veces cometemos errores, salvo las personas que son más expertas en la escritura. Bueno, para eso necesitamos escribir y revisar nuestra escritura constantemente en los trabajos prácticos que vamos realizando. No esperemos que el profesor nos esté encima nuestro diciéndonos eso. Nosotros siempre pongamos la duda, sobre todo en nuestros escritos. Esta cartilla, en esta primera parte, tiende a eso, a tratar de concentrarnos y ver reglas generales, por ejemplo, de ortografía, de acentuación y de otros procesos que tienen que ver con la escritura, como la coherencia y la cohesión, para que nuestros textos sean mejores. Ahora bien, aquí en general plantea dos cuestiones. Una cuestión del contenido, habla del espacio del contenido y del espacio retórico. Dos instancias a la hora de escribir. Por un lado hay que pensar qué temas o cómo nosotros vamos a trabajar el tema. Por ejemplo, si nos dan en geografía el tema de un país determinado. A ver, ¿cómo vamos a organizar el tema? ¿Cómo vamos a caracterizar? Por ejemplo, los textos, vuelvo a repetir la idea, los textos explicativos tienen una estructura concreta. Una definición, unas características, una clasificación, ejemplos, comparar, son estrategias explicativas. Y eso en todos los textos aparece, ¿sí? Nosotros en el blog, por ejemplo, es un texto explicativo y aparece definición de los héroes, característica de los héroes, ejemplos de héroes, comparar entre diferentes héroes, dar ejemplos concretos de textos donde se habla de héroes. Es tan difícil volver a Ítaca, la Odisea, la saga de los confines, la película El estudiante, y así vamos separando y tenemos que organizar. Ahí aparece esto de planificar y redactar nuestros borradores, ir armando, los revisamos nosotros mismos, nos fijamos en corregimos, aquí habla de revisar y corregir, son como algunos procesos hasta que va quedando nuestro texto definitivo. Esas serían como versiones de textos, versiones hasta llegar a nuestro producto final. Entonces, ahí estaría la